Hola, buenas tardes. Soy Juan Luis Cigüelo y hoy vengo a contaros ciertas experiencias, ¿no?, desde el mundo de la fábrica. Esto es una actividad que, como sabéis, Balay cumple 75 años. Lo estamos promocionando en todos los canales que somos disponibles. Me imagino que lo habréis visto en alguno de ellos. Y bueno, esto básicamente es una de las actividades con las cuales queremos compartir nuestras experiencias y conocimientos con todos vosotros y agradeceros vuestra confianza. Entonces, como decía, soy Juan Luis Cigüelo, soy coordinador de innovación y actividades 4.0 de una de nuestras fábricas de Balay, aquí en Zaragoza, concretamente la de Montañana, y vengo a hablaros de las fábricas del futuro. Más que de las fábricas del futuro, de las fábricas del presente, ¿vale? Vengo a enseñaros pues, un poco cómo son nuestras fábricas de Balay, con muchos temas que pensamos que son futuristas, pero realmente los tenemos ya integrados en nuestros procesos. La charla de hoy la he dividido en 3 capítulos. Empezaremos con una pequeña introducción, una visión desde Balay, cómo vemos este tema de innovación. Pero principalmente lo que quiero es mostraros ejemplos, mostraros casos reales que tenemos ya implantados en nuestras fábricas. Por hacerlo fácil lo he dividido en dos temas, ¿vale? Los ejemplos tangibles, cosas muy visuales que vais a ver y que son fáciles de entender, que vais a entender dónde está la innovación, incluso el beneficio, y otros que son un pelín más complejos de entender, que los llama intangibles. Si empezamos con la introducción, pues bueno, vengo a hablar de futuro. Y la verdad es que normalmente cuando hablamos de futuro lo solemos hacer bastante mal, ¿vale? Y traigo 2 ejemplos, yo creo que los conocemos todos. El primero son 2 películas. La primera, Regreso al futuro, es una película de 1985. En esta película pues hablábamos de vehículos, de coches, un DeLorean, que era capaz de viajar en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás. Y cuando viajaba al futuro, pues nos encontrábamos cosas como patinetes que levitaban, zapatillas que se abrochaban solas, etcétera, etcétera. Era un futuro ambiente en 2015, ¿vale? Ha pasado ya una pandemia por el medio y yo, por lo menos, de momento no he visto ni patinetes que leviten ni este tipo de zapatillas, por lo menos que las podamos pagar cada uno de nosotros, ¿vale? Y otro ejemplo es otra película, Blade Runner, una película de la misma época, 1982, en el cual pues bueno, no había carreteras ni calles, porque aquí los vehículos volaban directamente y tenías que tener cuidado con tu vecino, porque podía ser una persona o podía ser un replicante, un humanoide. Lo mismo, era una película ambientada en el futuro, 2019, y pues bueno, lo mismo. Yo ni he visto un coche que vuele, ni que yo sepa, igual están muy bien camuflados, me he cruzado con ninguno de estos replicantes o humanoides. Pero no siempre que pensamos en el futuro lo hacemos tan mal, ¿vale? Y vengo a poneros ahora un ejemplo de algo que, como veréis, no hemos acertado en el 100%, pero yo creo que en bastante de las cosas las vais a reconocer que las tenemos disponibles en nuestros hogares. Y es un anuncio de Balay de los años 70, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver con qué cosas os familiarizáis. Algún día, usted vivirá así. Disfrutará de cine automático, recogemesas automático, aspiradoras que andan solas, puertas automáticas, cocinas, lavavajillas, lavadoras y frigoríficos con todos los adelantos del futuro. Por suerte, Balay fabrica esos electrodomésticos del mañana. Hoy. Balay. Somos automáticos. Hablábamos antes que menos ese recogemesas, que igual llega pronto, el resto yo creo que lo tenemos disponible en cualquiera de nuestros hogares. Bueno, igual la puerta que se abre en automático, en el hogar no, pero en la entrada seguro que encontramos muchos ejemplos. Bueno, esto era un ejemplo de nuestra visión del futuro centrado en electrodomésticos. Cuando hablamos de fábricas, nosotros también tenemos una visión de cómo van a ser nuestras fábricas en el futuro. La visión que tenemos, ya hemos visto los ejemplos, que de normal una prospección a largo plazo, pues somos un pelín, reguleros en general, así que nuestra visión no es tan ambiciosa, es a 5 años. Entonces, pues bueno, en esta foto se resume esa visión. Es una foto que podemos pasar muy rápido o nos podemos pegar toda la tarde hablando de ella, ¿vale? Yo voy a intentar hacer algo intermedio, más, ya que tenemos poco tiempo, más cerca del pasarla rápido, pero sí que hay cosas que quiero comentar ahora.
¿vale? Cosas que llaman la atención de cómo la visión de nuestras fábricas del futuro en Balay. En el centro de la imagen están los datos, ¿vale? Están simbolizados por esta nube, ¿no? El cloud, servidor, información, ¿vale? Veis muchas rayitas. Entonces, datos y conectividad es la base de nuestras fábricas del futuro, ¿vale? ¿Dónde empieza nuestro proceso de fabricación? Pues empieza, como vemos que tiene que empezar, empieza en el cliente, ¿no? Empieza con un cliente, tiene un canal donde puede seleccionar el aparato que quiere elegir, puede incluso elegir cierto nivel de customización, ¿vale? Y, bueno, cuando termina de elegir el producto, el electrodoméstico que quiere, pues lanzaría el pedido, ¿vale? Y esos pedidos, veis que está conectado con la nube, se lanzarían a nuestras fábricas. Nosotros con esa información empezaríamos a fabricar. Esa información tiene que llegar a la fábrica, aquí veis, pues, estamos simbolizando una cadena de montaje. Entonces, esta información llega tanto a la fábrica como a nuestro sistema de suministro logístico, porque tenemos que tener la información de lo que queremos fabricar, pero necesitamos tener los componentes para fabricar, y los componentes no siempre es algo que nos venga de manera automática, ¿vale? Entonces necesitamos cierta previsión, ¿vale? Si empezamos a recorrer nuestra cadena de montaje, veremos muchas cosas. Entonces empezamos a recorrer la cadena y lo que nos puede llamar la atención es que vemos, pues bueno, bastantes robots, ¿vale? Robots tenemos hoy, ¿vale? En muchas empresas, en muchas industrias. ¿Cuál es el valor añadido que tenemos aquí? He hablado de customización, es decir, que cada cliente puede individualizar su producto, con lo cual vamos a necesitar una robótica con cierta inteligencia, una robótica avanzada, ¿vale? A día de hoy, como os decía, hay muchos robots, todos tenéis en mente, pues sobre todo en la industria del automóvil, cadenas súper largas con muchos robots, que lo que están haciendo son tareas estáticas, ¿vale? Son muy buenos en tareas repetitivas, mejor que las personas, pero el robot está haciendo siempre, pues, un movimiento de un punto A un punto B, o manejar una pieza siempre de la misma manera, ¿vale? Nosotros, como vamos a trabajar con esa flexibilidad en nuestros productos, necesitamos que esa robótica tenga parte de la capacidad, que ahí es donde las personas le ganamos a los robots, de intentar adaptarnos al entorno, a diferentes operaciones, a diferentes productos. Si seguimos con la foto, ¿qué más nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos sistemas de logística, ¿vale? Aparte de conectada, pues veis que aquí, luego veréis ejemplos, son logística autónoma, vehículos autónomos. Tenemos sistemas, aquí esto, bueno, simboliza una oficina, muchos servidores, información, simboliza el acceso inmediato a todos los datos, no solo esos datos que hablábamos antes, sino datos de proceso, pues realmente saber qué línea tengo activa en el proceso, pues qué velocidad está teniendo el robot, si el montaje ha sido correcto o incorrecto, aceleraciones, incluso poder ajustar en remoto según qué parámetros de mi proceso en tiempo real. Seguimos recorriendo, ¿vale? Seguimos viendo robots, ¿vale? Y llegamos a un punto, este punto yo creo que es la clave, ¿vale? Configurar y programar nuestros aparatos en línea. Esto es algo que es muy fácil que pase desapercibido, pero como os digo, es clave, ¿sí? Nosotros hacemos el desarrollo de nuestros aparatos, el desarrollo de nuestras electrónicas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Desarrollamos una electrónica que luego un proveedor nos fabrica. Entonces tenemos proveedores locales que están muy cerquita nuestros, pero las electrónicas ya sabemos que la mayoría se fabrican en Asia. Entonces tenemos un proveedor en Asia que nos suministra un gran volumen de electrónicas. Claro, ese volumen de electrónicas que suministra tiene que tener un stock suficiente para cubrir esa distancia. Quiero decir que desde que le mandamos una modificación o una nueva versión a nuestro proveedor en Asia, pues pasan X semanas, meses, hasta que esa electrónica última versión, ¿no?, con alguna prestación nueva, etcétera, la tenemos disponible en nuestras fábricas para poder integrar en nuestros aparatos y para poder ofrecerosla a los clientes, ¿sí? El hecho de que podamos hacer esta configuración o esta programación en línea hace que en el momento que tenemos una nueva versión, o incluso si encontramos algún tipo de error o algún tipo de bug en nuestros sistemas, pues que podamos directamente en nuestras fábricas decir, oye, tengo ya la versión, tengo la corrección, la lanzo a la fábrica y a partir de ahora, en un minuto, todos los aparatos que sacamos tienen ya esa última versión, esa nueva prestación que podemos ofrecer a los clientes. Con lo cual, estamos ganando muchas semanas de desarrollo, ¿vale?, de poder ofrecer esas prestaciones en el mercado. ¿Qué más tenemos? Os hablaba de customización, lo estamos simbolizando aquí pues con unas lavadoras, cada una de un color. Quiere decir que no vamos a fabricar ya en lotes grandes, lotes masivos, que es como de normal trabajamos en las fábricas, ¿no?, sino que vamos a ir a unos lotes más individualizados, unos lotes más unitarios, ¿vale?
Más cositas. He hablado de que vamos a tener mucha información, muchos datos, pero necesitamos saber cómo interpretar esos datos, ¿vale? Hasta ahora, cuando partíamos de la experiencia, nosotros éramos capaces de entender una serie de parámetros, ¿vale? Los más relevantes, ¿vale? Pues en un montaje, pues el montaje ha sido bueno o malo, y si los consumos de potencia han sido buenos y malos, ¿vale? Y con nuestra experiencia pues éramos capaces de identificar o hacer según qué ajustes, ¿vale? Luego vais a ver, cuando empezamos a hablar de miles y miles de datos, pues ya al cerebro humano se nos escapa el poder hacer según qué relaciones, y ahí es donde necesitamos el apoyo de computadoras, ¿vale? Superordenadores, que nos hagan según qué análisis de datos, análisis de tendencias, y nos ayuden a interpretar esos resultados, ¿vale? Y por último, y esta para mí es, antes hablaba de la parte de programación en línea, pero para mí este es el diferencial de nuestra foto en Balay respecto a otras empresas, que son las personas. Yo iba recorriendo el dibujo, y estoy hablando de una fábrica del futuro, y decía, pues vemos muchos robots, vemos tal, pero si, bueno, ahora que lo he mencionado, os fijáis, algo común en todas las zonas de esta slide es que hay muchas personas en nuestro proceso. Nosotros entendemos que las personas, o sea, la fábrica del futuro no va a reemplazar personas por otras cosas, sino que las personas van a seguir siendo el centro de nuestros procesos, el centro de nuestras fábricas. Sí que es verdad que estamos hablando de nuevas tecnologías, con lo cual las skills de las personas van a tener que ser reentrenadas a todos los niveles, al nivel del que diseña el proceso, porque lo que antes programábamos de una manera, pues ahora no tiene nada que ver, o estamos hablando de nuevos temas como analítica de datos, ¿vale? Y a nivel de operarios de montaje en cadena, pues porque cuando antes el valor añadido que hacía el operario simplemente era ensamblar dos piezas, pues igual ahora tiene que supervisar alguna de estas automatizaciones. Pero súper relevante es que las personas van a seguir estando ahí. Ya os he contado un poquito la visión. También que entendáis, ¿no?, cuál es nuestra motivación. Pues es muy sencilla. Todo esto que os hemos mostrado son temas que nos gustan, por supuesto, pero la motivación es fácil. O sea, queremos seguir estando ahí en el futuro. Y para seguir estando ahí no nos queda otra que subirnos a las nuevas tendencias. Si no lo hacemos, hay muchos ejemplos en el cual, pues aquí tenemos algunas empresas que yo creo que todos conocéis, todos habéis tenido o una BlackBerry o un móvil Nokia. Todos habéis tenido o habéis ido a una tienda Kodak, ¿vale?, a revelar fotos, una cámara, o todos habéis ido al Blockbuster a alquilar una película, ¿sí? Pues estos son empresas que un día estaban en el top 3 de su sector y por no actualizarse, por no subirse a estas nuevas tecnologías, pues en un periodo súper corto, no lo lleguéis a ver, pero estamos hablando de un periodo de 3-4 años, pues pasaron de estar en el top 3 a la quiebra o a desaparecer, ¿vale? Y al final, estas nuevas tecnologías, ¿vale?, queremos seguir estando ahí y tenemos que ver cómo las podemos integrar en nuestros sistemas productivos. No todas las novedades, no todas las tecnologías tiene sentido aplicarlas, pero sí que las que tenga sentido aplicarlas tenemos que ver cómo utilizarlas de manera que podamos optimizar los beneficios, ¿sí? Y como os decía antes, ya os he hecho mucho hincapié, seguimos viendo que el punto clave van a seguir siendo las personas. Bueno, una vez hecha esta primera introducción, vamos a ver ejemplos, ¿no?, que yo creo que es lo más atractivo de esta charla de hoy. Vamos a empezar con los tangibles, los facilitos, vamos a hablar de robots, vamos a hablar de vehículos autónomos, bueno, vais a ver exoesqueletos, bueno, poco a poco, vamos a ir viéndolos. Empezamos por robots, que un poco yo creo que cuando hablamos de futuro, ¿no?, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Temas de robótica. Pero, como os decía antes, la robótica que queremos implantar o que estamos implantando no es la robótica convencional, es una robótica diferente. Entonces, aquí tenéis varios ejemplos. Pues tenemos, y de hecho estáis viendo que estos robots están implantados ya en un entorno productivo. Tenemos muchos casos de robótica colaborativa, donde tenemos robots realizando según qué tareas, ¿sí?, en colaboración con personas, sin que tengan un cercado claro, etcétera. Otro caso que estamos desarrollando, esto no lo tenemos implantado, son casos de robótica adaptativa, ¿vale? En este caso es un ejemplo en el cual dos robots con unos sensores extra, ¿vale?, son capaces de manipular un material sensible como un cable, ¿vale? Esto pues, es algo bastante impensable, el que podamos ser capaces de coger un cable, poder guiarlo por diferentes clics, incluso llegar a hacer una conexión en la placa electrónica. Pues bueno, estas son tecnologías que estamos explorando
y que el uso de esta sensórica adicional aplicada a robots pues nos permite que deje de ser una utopía y, como veis, pues esto pasaría a un concepto bastante real. Y el último ejemplo de robótica diferente pues es un caso muy reciente, que es robótica por imitación, ¿vale? Os decía antes que los robots son muy buenos cuando tienen que hacer una tarea repetitiva, ¿vale? Pero cuando ya empezamos a meter diferentes variantes, pues ya el robot deja de ser tan bueno, ¿vale? Con una startup se ha desarrollado un sistema en el cual la persona es capaz de ir guiando al robot, ¿vale? El robot pues con diferentes cámaras, antes hablaba de sensórica, ¿vale? La visión no deja de ser algún tipo de sensórica que le aplicamos a un robot, pues nosotros somos capaces de ir guiando al robot a su posición final y el robot va aprendiendo. En este caso lo que está haciendo es verificar unas uniones soldadas en los frigoríficos, ¿vale? Pues para chequear si llegó un microporo y de alguna manera hay fugas y esto pues, no sería seguro el venderlo, pues el robot es capaz de, con el soporte de la persona, aprender, ¿vale?, qué es una unión soldada, con lo cual con las cámaras en el siguiente aparato las va a identificar y además la persona, os decía que era por imitación, la persona le ha guiado cómo tiene que aproximarse, pues el robot es capaz de adaptar eso que ha aprendido. Cuando identifica un punto de unión, pues es capaz de pensar y ver cómo es la mejor manera de acercarse y realizar su tarea, que en este caso es una verificación. Más ejemplos. Ejemplos centrados en la logística. Hablamos de AGVs, AMRs, al final estos son siglas, son acrónimos de vehículos autónomos, ¿vale? Diferentes casos utilizando diferentes tecnologías, ¿vale? Pues aquí tenemos un AMR, un vehículo autónomo. La tecnología que usa son sensores, ¿vale? No deja de ser un Roomba, ¿vale? Como la aspiradora autónoma que veíamos antes, pues está rodeado de sensores que lo que hacen es detectan presencia. Aquí lo que hemos hecho, hemos mapeado la fábrica y le hemos dicho, pues mira, tienes que coger, en este caso, los productos que veis, ¿vale? 3 encimeras, y las tienes que llevar del final de la cadena al punto de embalaje. El cómo las lleve, el robot decide. Nosotros le podemos recomendar, pero si se encuentra una persona cruzando el pasillo, el robot la va a detectar y la va a esquivar, ¿vale? O si no la puede esquivar, se va a parar, pero no va a pasar nada más. Procesará y pensará cuál es la siguiente mejor alternativa y la ejecutará. Ejemplo muy similar, pero ya no aplicado a un único vagón, sino a un tren de suministros completos, es este ejemplo de tren de suministro autónomo, ¿vale? La tecnología es la misma, lo que pasa es que está aplicado a un milrun, a un tren de suministros. Entonces la tecnología la lleva la cabeza tractora, lleva esos escáneres que van barriendo y está programada para, del punto A del almacén, cuando tengas todo cargado, tienes que llevarlos, todos estos vagones, a la línea 1, por ejemplo. Entonces llegará al punto de suministro en la línea 1, aparcará, ¿vale? Y ya los diferentes auxiliares que hay en la línea 1 harán pues las tareas de descarga, cambio de vagones, etcétera, y le volverán a decir, ya puedes volver al almacén a devolver estos vagones e iniciar tu siguiente misión. O podemos pensar en combinar tecnologías, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es una AMR, como el primer caso que habéis visto, pero encima le hemos puesto un robot, con lo cual donde la flexibilidad que no tiene el robot, que tiene que estar fijo, pues le ponemos piernas de alguna manera y el AMR es capaz de llevarlo. En este caso es un laboratorio de fiabilidad, pues es capaz de llevarlo al electrodoméstico, en este caso a la encimera de gas, donde queremos hacer una prueba, lo planta delante y ya el robot, que ya está posicionado, es capaz de accionar los mandos, accionar la función que considera oportuna. Seguimos con tecnologías. Simulación. Yo creo que tenemos claro que simular, ¿no? Al final es, pues en una fase temprana, en un entorno virtual, ¿sí?, intentar reproducir, en nuestro caso que estamos hablando de fábricas, ¿no?, de procesos productivos, en un entorno virtual estamos reproduciendo un proceso productivo. En este caso podéis ver una línea de montaje donde queremos hacer ciertas automatizaciones, en concreto hay 3 robots, ¿sí? ¿Por qué simulamos? Porque esto es una herramienta que en una fase temprana, sin tener, aquí veis una cadena completa, veis una encimera, un producto y veis 3 robots, no necesitamos tener ninguna pieza física para hacer estas simulaciones. Cuanto antes empezamos a simular, antes podemos identificar pues, según qué riesgos o según qué pues, posibles fallos de diseño, que igual hasta que no tengamos las piezas físicas, ¿vale?, no nos daríamos cuenta. ¿Qué pasa? Cuanto antes te das cuenta, antes lo puedes corregir, con lo cual los gastos son menores, porque ni vas a perder ese tiempo, esos meses, hasta que tengas esos prototipos o esa instalación en tu fábrica,
ni vas a necesitar luego unos gastos para modificar lo que ya tienes, ¿sí? Esta simulación de procesos también la aplicamos a personas, ¿vale? Os nombraba antes que las personas son clave, pues obviamente tenemos que verla en estos ejemplos. En concreto, con esta aplicación lo que hacemos es, podéis ver abajo en el vídeo, hay un operario, está haciendo su tarea, ¿vale? Lo que le hemos puesto es un traje que consta de 17 sensores, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es capturar su cinemática, capturar sus movimientos, ¿sí? Aquí hay un ordenador, ¿vale? Ahora justo está parado, pero si os fijáis luego, este ordenador, hay un avatar, muñequito, que lo que hace es reproduce exactamente esos movimientos. Cuando tenemos esa cinemática, después la procesamos, que es el vídeo que estáis viendo arriba, ¿vale? En paralelo. Y con ese procesamiento lo que hacemos es analizar las posturas, ¿vale? Las posturas, además le indicamos pues, los materiales que está cargando, qué pesos tienen, si tiene que hacer algún tipo de fuerza, y con toda esa información hacemos un análisis ergonómico, ¿vale? Que nos permite de una manera muy precisa y muy fiable, mucho más que el ojo humano, determinar si estamos haciendo alguna postura especialmente forzada o estamos indicando alguna actividad que puede conllevar un riesgo ergonómico, ¿vale? Con lo cual, de una manera súper objetiva y más rápida que el análisis tradicional, ¿vale? Con el metodista, pues nos puede dar mucha más información y lo mismo, poder tomar acciones, ¿vale? Para corregirlas. Realidad virtual, otro ejemplo que tenemos en nuestras fábricas. En cuanto a tecnología, aquí no hay novedad, no hay nada nuevo. Cualquiera de vosotros en vuestra casa tiene un equipo de realidad virtual para jugar a la PlayStation, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en nuestro caso de uso, en vez de para jugar, pues lo utilizamos para aplicarlo a nuestros procesos. Antes hablábamos de simular, hablábamos de fases tempranas, pues aquí lo que estáis viendo es una instalación productiva en la cual estamos aceptando el diseño. Además, estamos aceptando el diseño en remoto. Nosotros estábamos en nuestra fábrica, el proveedor era italiano, en plena pandemia no se podía viajar, pues él en sus instalaciones en Italia, con otro juego de gafas de realidad virtual, éramos capaces de crear este entorno, esta simulación que era el diseño de instalación que nos había hecho el proveedor y, lo dicho, en remoto éramos capaces de verla como si estuviera construida físicamente, de poder mover piezas, ¿vale? De poder hacer algún ajuste en realidad virtual para hacer esa aceptación del diseño y que pudiera empezar a construir la máquina, ¿vale? Aparte de que esta tecnología pues, nos da mucha más precisión a la hora de ver un diseño, mucha más que ver un plano en 2 dimensiones o mucho más que en un ordenador ver este modelo de 3 dimensiones, esta tecnología lo que nos ha permitido es lo mismo, avanzar ciertos test, ciertas actividades que hacíamos en una fase posterior. En concreto, y lo podéis ver en las fotos, en nuestras plantas los operadores de máquina, ¿vale? Llevan este uniforme blanco. Entonces, cuando recibimos la instalación, intentamos involucrar en los diseños de procesos a todos los departamentos que puedan estar afectados, ¿sí? En concreto, la gente de producción, los que al final van a estar 8 horas al día trabajando con esta instalación y con esta máquina, pues son los que más experiencia tienen, ¿vale? Y más nos pueden orientar o ayudar a identificar según qué fallos que podamos encontrar en el día a día. Como decía, esta actividad la hacemos la hacíamos cuando teníamos la máquina ya en nuestras instalaciones, es decir, hablamos antes de simulación, la máquina la tenemos, todo lo que identifiquemos a partir de entonces es una modificación que hay que decirle al proveedor, X semanas para hacer la modificación y además hay que pasar por caja y pagar la modificación. Con el uso de realidad virtual somos capaces de involucrarlos en estas fases tempranas, porque al final un operario de montaje no está acostumbrado a entender todos los detalles que pueda ver un responsable de proceso en un plano en 2D, pero con esta tecnología, como digo, al final es ponerle la instalación delante, con lo cual es como ponerle esa máquina, como tenerla físicamente, ¿vale? Con lo cual las ideas ya fluyen solas. ¿En qué más utilizamos la realidad virtual? El primer caso que os contaba ya es real, lo hacemos así. Este lo estamos desarrollando, estamos utilizando esta tecnología o investigando ver cómo la podemos utilizar como soporte en formaciones. Es decir, tengo un operario o un operario nuevo o alguien que no ha estado nunca trabajando en esta zona, pues tenemos recreado en nuestro entorno virtual la línea, ese puesto en concreto, con todas las piezas y el proceso de montaje que va a tener que hacer posteriormente en el puesto, ¿vale? Es cierto que, bueno, que la realidad virtual dista de la realidad, no vas a tener esa sensación, no vas a tener los pesos o las fuerzas o según qué habilidad no la vas a adquirir, pero al trabajador le va a permitir pues bueno, familiarizarse con el entorno,
con las dimensiones, con las piezas, distancias, ubicaciones y aprenderse esa secuencia de montaje, con lo cual en las pilotos que hemos hecho utilizando esta tecnología sí que hemos visto que luego el aprendizaje, la curva de aprendizaje del operario es mucho más rápida cuando lo llevamos al puesto. Y exoesqueletos, ¿vale? Otro ejemplo donde vemos las personas. Estamos probando diferentes tecnologías de exoesqueletos que de alguna manera nos permitan pues bueno, que el trabajo de estos operarios pues sea más llevadero, ¿vale? El objetivo es que cuando entre un trabajador pues a los 20, 25, 30 años pues con unas taras físicas o con ninguna, cuando deje de trabajar con nosotros pues su estado físico sea el mismo, o si no lo es, que no haya sido por las tareas que ha desarrollado en Balay, ¿sí? Entonces, pues aquí veis un ejemplo de un exoesqueleto de extremidades inferiores. Básicamente lo que intentamos es, siempre que podemos, trabajar en una posición sentada o que el operario pueda combinar sentado y de pie, pero hay en casos como en este, vuelvo a lanzar el vídeo, en el que esto no es, trabajamos sobre una superficie el 90% de mi operación, pero no podemos poner una silla pues porque por espacios tiene que coger una pieza detrás. Entonces, una vez cada minuto, el operario se tiene que levantar, coger una pieza, no le podemos poner una silla porque aparte de molesto, podría ser un riesgo de tropiezo y accidente. Pues bueno, pues estamos investigando en el uso de estos exoesqueletos, que bueno, al final llevar la silla colgada, ¿no? Cuando tienes que levantar, te levantas, coges, te llevas la silla puesta y cuando estás ya preparado para hacer tu operación, pues la puedes hacer de pie o si quieres te puedes sentar, ¿vale? Y el exoesqueleto te sostiene. Otro tipo de exoesqueletos que estamos probando, pues sobre todo en tareas de logística, ¿no? Que hay que manipular pesos, hay que manipular cargas, pues está claro que donde se puede, donde la actividad es muy fija, pues podemos poner pues algún tipo de polipasto, ¿no? Que nos ayude a no soportar cargas, pero en otras, como puede ser un suministro, donde el tren puede parar en diferentes zonas o incluso los materiales pueden cambiar mucho, pues está claro, o en un almacén, que no todo se puede automatizar o no podemos contar con todo este tipo de instalaciones. En esos casos, pues un tipo de exoesqueleto como este, que aunque no te va a dar fuerza adicional, es decir, la carga la sigues soportando tú, pero por lo menos lo que te está protegiendo es la zona lumbar, ¿vale? Que el peso que tú estás manipulando, ese exoesqueleto lo está distribuyendo directamente a las extremidades inferiores, ¿vale? Con lo cual tu región lumbar no sufre. Todas estas pruebas ya veis que están en entorno productivo, las estamos haciendo. Hay otras que estamos investigando. Pues bueno, un exoesqueleto parece un dedal, ¿no? Parece que no es nada, pero realmente según qué tareas que tenemos que hacer, según qué inserciones con mucha fuerza, las articulaciones sufren del dedo. Pues este tipo de exoesqueleto nos ayuda a distribuir mejor la fuerza en el dedo, ¿vale? Incluso también tener una superficie rígida en la yema, de forma que tampoco perjudiquemos. Y igual el que está un pelín más alejado y estamos en colaboración y desarrollando es este, que es un exoesqueleto activo, ¿vale? Que esto casi es cuando pensamos en exoesqueletos, ¿no? Lo que nos viene a la cabeza, que es algo que nos dé una fuerza inhumana, ¿no? Un Robocop, pues esto sería algo parecido. Al final, algo que puesto en los brazos nos, pues bueno, a través de motores, ¿no? Y otro tipo de sistemas, nos permita coger pues una carga de 50 kilos y que no notemos absolutamente nada porque lo está sujetando el exoesqueleto. Como digo, esto está todavía más lejano, está desarrollándose, ¿sí? Y hasta aquí ejemplos tangibles. Tenemos muchos más, ¿vale? Pero yo creo que no eran tan visuales, ¿vale? O estaban tan implantados como estos que os he traído, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los intangibles. Los intangibles que se van a centrar en datos. Los datos al final, si os acordáis de la foto, es un servidor donde me llega información, me llegan ceros, unos, y algo en el servidor hace que ocurra la magia y que nos devuelva cómo actuar, ¿vale? Entonces, esos son los ejemplos intangibles que vamos a ver ahora. Y para ello voy a necesitar ayuda, ¿vale? Entonces, me he traído a 3 compañeros que nos van a ayudar con 3 historias. El primero, José Mauricio, oficial de mantenimiento de una de nuestras fábricas, 40 años, casado y le apasiona la literatura clásica. Luego tenemos a Juan Manuel, técnico de ingeniería, 25 años, soltero, pero por poco tiempo, aunque no lo sabe, y le gusta correr. Y por último tenemos a Carla, es responsable de una de nuestras instalaciones, de una de nuestras líneas, 51 años, los lleva bien, como veis en la foto, no nos ha facilitado su estado civil y le apasionan los nuevos retos en general. Así que, con la ayuda de estos 3 compañeros, os doy la bienvenida a un día en una de nuestras fábricas, en Balay. ¿Qué nos encontramos en nuestras fábricas? Pues nos encontramos una línea productiva como la que veis aquí.
Pero como hablaba, tenemos muchos datos, ¿vale? Y para recoger esos datos necesitamos tener cierta sensórica y estar todo el rato emitiendo esos datos, ¿vale? Esos datos de proceso que los comunicamos y los recogemos en uno de nuestros servidores físicos o en una nube, en Amazon o en el servidor que sea, ¿vale? Y ahí es donde decía que, bueno, recogemos muchos datos y esos datos, algún algoritmo, algo que se nos suele escapar y no terminamos de entender siempre, los analiza y nos devuelve, bueno, una tendencia, una coincidencia, algo que ha encontrado que nos puede servir a entender mejor nuestros procesos, ¿vale? O a optimizarlos. Con lo cual, estos datos, esta magia, es lo que va a ser la protagonista en las tres historias que vamos a ver a continuación. Historia 1. ¿Cómo nos ayuda este análisis de datos en prevención de averías? Este es un trocito de la línea que habéis visto anteriormente. Entonces, dentro de esta línea estábamos emitiendo datos. Pues en concreto, tenemos un motor en la línea que está emitiendo datos, emitiendo diferentes variables, ¿no? Que nos modelan el comportamiento en productivo de este motor. Y en este ejemplo estamos viendo que las vibraciones y el consumo pues están aumentando. Bueno, esto es algo que a ojos humanos lo podríamos ver, pero igual no éramos capaces ni de evaluar la criticidad de cómo van aumentando, ni sobre todo la criticidad de la combinación de las vibraciones con el consumo eléctrico. Pero esto es algo que este análisis de datos va a hacer por nosotros. Entonces, estos dos parámetros son dos de otros tantos que estamos comunicando, pero son los que han hecho esa evaluación que salte la alarma en nuestro sistema de análisis de datos. Y el sistema de análisis de datos detecta que este motor pues, le quedan 3-4 días antes de que se averíe. Si se avería, para. Y si para, paramos la línea y dejamos de sacar aparatos, ¿vale? Estamos hablando de una fábrica del futuro, pero para llegar a ese futuro necesitamos seguir sacando aparatos, produciendo aparatos, porque al final es lo que nos da el beneficio, ¿sí? Y si paramos la línea, no salen aparatos, con lo cual la prioridad es no parar la línea. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, Mauricio, nuestro técnico de mantenimiento, en vez de hacer tareas o centrarnos solo, cuando pensamos en mantenimiento, no, pensamos en una avería y entran los técnicos y solucionan la avería. Tenemos que cambiar ese paradigma, ese pensamiento, y realmente nuestros técnicos de mantenimiento tienen que actuar antes. Antes de que haya la avería es cuando el técnico tiene que entrar para evitar esa avería. Entonces, podemos programar acciones o si utilizamos el análisis de datos, él nos va a informar, como en este caso, que este motor, que le quedan unos días, que no hay problema, que para la siguiente parada llegamos sin problemas, pero que en la siguiente parada ten muy claro que este motor tenemos que cambiarlo porque si no va a ocasionar esa avería que queremos evitar, ¿vale? Con lo cual este mensaje le llega a Mauricio, Mauricio ya sabe la siguiente tarea que tiene que hacer en el paro, Mauricio está contento. Siguiente caso, ajuste de parámetros, ¿vale? Cuando hablamos de cantidad ingente de datos, un ejemplo son nuestras estaciones de pruebas. En nuestras cadenas de montaje, me da igual en Balay, me da igual el producto, al final de toda cadena de montaje tenemos una zona de pruebas, donde todos los aparatos que hemos fabricado los vamos a probar, ¿vale? Y nos vamos a asegurar que funcionan correctamente y que no hay ningún defecto que hayamos hecho durante nuestro proceso productivo, ¿vale? En el caso de las encimeras de inducción, pues fabricamos, por hacerlo fácil el cálculo, estamos fabricando cada minuto, fabricamos una en una línea, ¿vale? Al final del día, pues ya hemos fabricado unas cuantas, ¿vale? Pero además, para cada una de estas encimeras que hemos fabricado, en estas 3 estaciones de prueba que veis aquí, en total hacemos o estamos recogiendo más de 200 valores, más de 200 parámetros, pues entre consumos, mediciones, desvíos de potencia, etcétera, etcétera, más de 200 parámetros por cada una de las encimeras. Si hacemos el cálculo rápido, al día estamos almacenando más de 14.000 datos. Aquí es cuando os decía que para un cerebro humano, si tienes que gestionar 14.000 datos al día, pues se te escapa. O te centras en tu experiencia y eliges de todos esos 200 parámetros cuáles son los 2-3 más relevantes y te centras en esos, o llegar a analizar toda la variedad de datos es imposible, ¿vale? Pues aquí es un ejemplo donde los datos nos van a ayudar, ¿vale? En concreto le va a ayudar a nuestro técnico Juan Manuel. Lo dicho, todas estas pruebas, todos estos parámetros no son pruebas que hacemos y ahí se quedan, son pruebas que estamos almacenando en la nube, con lo cual son datos que tenemos accesibles. Todos estos 14.000 parámetros tenemos un caso, por supuesto, a la hora de ajustar las pruebas,
Lo que no queremos o lo que evitamos a toda costa es que un aparato malo pueda llegar al mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que ajustamos tanto según esos valores de prueba que aparatos que realmente son buenos los estamos mandando a reparar. Estamos identificando que, bueno, tenemos dudas porque está justo en el límite de la horquilla y lo que hacemos es, bueno, lo llevamos a la reparación, revisamos, los volvemos a probar bien, ¿vale? Y si realmente son buenos, los mandamos y si son malos, pues bueno, los reparamos, lo que sea, ¿vale? Reparamos y lo podemos llevar al mercado, sin problemas, ¿vale? Lo mismo, os lo he dicho antes, nosotros nos medimos por la productividad, quiere decir la cantidad de aparatos buenos que sacamos por la puerta. Cuantos más aparatos llevamos a una reparación, pues más mano de obra estamos invirtiendo, con lo cual menos productivos somos. Entonces, esto es un caso que queremos evitar o minimizar siempre que se pueda. Pero con 14.000 datos al día es bastante complicado llegar a hacer esta optimización, ¿vale? Pero bueno, tenemos el análisis de datos y vamos a explotarlo. Vamos a ver qué puede hacer por nosotros. Y en concreto, lo que está haciendo aquí es, bueno, analizo los casos buenos, los casos malos, esos 200 parámetros que recojo por encimera y te voy a ayudar a ajustar esa horquilla, ¿vale? Y en este caso a nuestro técnico de proceso, a Juan Manuel, le va a decir cómo modificar 3 parámetros, ¿vale? Cómo subir alguna tolerancia, cómo bajar este límite inferior, etcétera, para que sin llegar a penalizar, como os decía antes, que ningún aparato realmente malo se escape al mercado, nuestra productividad pueda subir, ¿vale? Y que este caso lo evitemos. Y por último, ¿vale? La última historia sería el caso de reparación, ¿vale? Os decía antes, ¿no? 200 parámetros por aparato, si sale malo lo mandamos a reparación, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Carla, nuestra responsable de línea, que va a ser la encargada en esta línea de reoperar los aparatos. Carla tiene muchos años de experiencia en puestos de responsable de instalación, pero no os lo he dicho, la verdad es que en este puesto en concreto lleva muy poquito, entonces no conoce el producto bien. Entonces, pues bueno, tiene dudas, entonces cualquier herramienta que le pueda ayudar es bienvenida. En nuestros sistemas de reparación, estaciones de reparación, perdón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ordenador en el cual cuando nos entra un aparato a reparar, pues el reparador necesita algo de información, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Un mínimo es saber por qué este aparato ha entrado a reparación, que no quiere decir que sea la causa raíz, pero por lo menos saberlo. Entonces tenemos un ordenador donde escaneamos el número de serie del aparato y el ordenador nos dice, pues mira, lo que le pasa no lo sé, pero este aparato en las torres de prueba ha dado un consumo incorrecto de potencia en el calentaplatos. Esto es como cuando vas en el coche y se te enciende un piloto, pues sabes que algo te falla en una zona, pero el por qué no lo sabes, ¿vale? Entonces, Carla, que como digo, no lleva mucho y no conoce mucho el producto, pues dice, pues si el calientaplatos no ha consumido la potencia correcta, pues será que es defectuoso. Entonces, ¿qué hace Carla? Desmonta media encimera, cambia el calientaplatos, pone uno nuevo, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es, siempre que manipulamos un aparato, tenemos que probarlo, incluida en la reparación. Con lo cual, ha terminado de repararlo, lo vuelve a probar y la torre de prueba le dice que el calientaplatos sigue dando un consumo incorrecto, ¿vale? Entonces, aquí ya a Carla le entran las dudas, ¿vale? Porque si no es el calientaplatos, ¿qué es lo que tocamos? Pues lo mismo, vamos a hacer uso del análisis de datos. Tenemos toda esa base de datos que hablábamos antes, ¿no? De la torre de inspección, tenemos almacenadas todas las pruebas, ¿sí? Pues vamos a ver si el análisis de datos nos puede ayudar. Y lo que hemos desarrollado o estamos desarrollando es un sistema que al reparador, para no depender tanto de esa experiencia, de ese conocimiento en este puesto o en este producto, pues le vaya a decir, como en este caso a Carla, que por favor, Carla, según los resultados de la torre, aunque te esté diciendo que el calientaplatos no consume, no quiere decir que el calientaplatos esté mal o esté defectuoso, sino es que en el puesto de conexionado los hemos conexionado mal. Entonces, cuando estamos intentando lanzar la función del calientaplatos, estamos lanzando otra y por eso está consumiendo menos de lo que esperamos que consumiera. Carla tiene la información, Carla vuelve a abrir la encimera otra vez, una segunda vez, revisa las conexiones, efectivamente había una conexión que estaba mal puesta, la conecta bien, lanzamos la prueba y el aparato se ha montado correctísimamente. Con lo cual, Carla está contenta y ya puede iniciar su nuevo reto. Y hasta aquí, estas son las historias de nuestras fábricas, no del futuro, sino del presente, que ya habéis visto que muchos de los casos están implantados, lo habéis visto con vídeos, os queríamos mostrar hoy. Así que, bueno, desde Balai os invitamos a que sigamos construyendo ese futuro y llegamos a ver esas fábricas del futuro pues juntos, como hasta ahora. Así que muchas gracias y espero que hayáis disfrutado.